También entra la parte práctica. Tengo que saber cómo hacer, qué cosa buscar en el paciente y cómo examinar en el paciente. Esa es la técnica exploratoria. ¿Dónde vamos a adquirir la técnica exploratoria? Yo les puedo dar algunos conceptos ahorita teóricos, pero en la parte práctica, en el mayor auxiliadora, en el juego de roles, ahí ustedes van a aprender a hacer técnica exploratoria, ¿no? Porque yo puedo saber y decir, yo sé que el estetoscopio sirve para escuchar los ruidos que pueda generar, por ejemplo, el pase del aire a través del aparato respiratorio. Y cuando llega a los pulmones va a producir un ruido. Pero ahora es, doctora, ¿cómo se pone el estetoscopio? ¿Dónde coloca el estetoscopio? ¿Qué utiliza del estetoscopio? ¿La campana o el diafragma? ¿Qué va a utilizar para poder escuchar ese ruido? ¿Con cuál ruido se escucha mejor? ¿Le va a pedir usted al paciente que haga o solamente va a poner el estetoscopio como si nada? Si yo le doy el estetoscopio al ingeniero, el ingeniero va a decir, bueno, yo he visto en la televisión, yo veo Grey's Anatomy, entonces que se pone así, entonces pondría acá, se escuchará acá, si se escuchará ahí, ¿no? No, entonces el médico tiene la técnica. Y la técnica es algo que ustedes tienen que aprender, chicos, a hacerlo bien y no tengan temor en preguntar cómo se hace. Doctor, estoy poniendo bien así, ¿así es, doctor, o no? No tengan temor, no tengan vergüenza, porque ustedes no sepan ahorita disculpar, es normal, porque recién están aprendiendo. Pero imagínate que llegues a ser residente, si ya pasaste incluso el internado, y no sepas cómo poner el manguito para tomar la presión. No sepas cómo poner el estetoscopio. Ha pasado. Ponen el estetoscopio en el esternón. ¿Y dónde escuchar en el esternón? Entonces, ahora es el momento que ustedes se pueden equivocar. Y si se equivocan es normal, no tengan temor, porque están aprendiendo. Están aprendiendo. Y si por ahí les toca por ahí algún docente que no se está malhumorado y por ahí no quiere enseñar, van a tener otros docentes en el camino que les pueden apoyar. Y si no, yo estoy aquí también para poder apoyarlos. Doctor, no sé por qué esto no es así. Entonces yo te explicaré, lo que pasa es que hay que hacerlo así, 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 para que sea de forma correcta. ¿Ya? Esto lo van a adquirir en la práctica. Entonces en la práctica, atentos. Y cuando vayan a los hospitales, ustedes también hay algo que yo aprendí un poco en el hospital, cuando estaba en la universidad, que teníamos el hospital Hipólito Unanue al costado de la Universidad de Villarreal, donde yo estudié, era de que cuando ustedes tienen un paciente y tienen la oportunidad de examinar al paciente, escuchar algo, palpar algo, háganlo siempre con respeto al paciente. Yo sé que ahora no es como antes los pacientes les gustaba que los examinen más. Mientras más personas le examinaban, mejor, él se sentía feliz. Ahora es un poco, eso ha cambiado un poco. Pero de todas maneras, si ustedes tienen una buena presentación con el paciente, son respetuosos, saben cómo abordar al paciente les va a dejar que lo examinen. Entonces no tengan temor en eso y a eso les va a ayudar mejor a ayudar a sus colegas de práctica hospitalaria para escuchar algún ruido o palpar algo que por ahí se vea solo en una patología. Y luego tenemos los exámenes complementarios. Como su nombre lo dice, complementarios. Complementarios es lo que tú ya encontraste preguntándole al paciente de acuerdo a los conocimientos que tenías, lo que tú ya examinaste, vas a pedir algo más para complementar. Los exámenes auxiliares o complementarios no son la parte más importante dentro no deberían ser la parte más importante dentro del diagnóstico. ¿Por qué? Porque ha pasado y ahora pasa últimamente, ¿no? Entonces, el mismo caso que les dije, ¿no? Fiebre y digamos que tiene fiebre y volver a caminar. Y no le preguntan nada más al paciente. Y entonces dicen, bueno señor, usted me va a ofrecer volver a caminar, ¿no? Ya, perfecto. Bien. Le voy a pedir un hemograma, le voy a pedir perfil hepático, perfil bioquímico, todos los electrolitos habidos por haber, por si acaso los saca de vitamina B12, ferritina, los saca de minerales, una resonancia magnética del abdomen, también de ecografía. Entonces el paciente se lleva su lista grandota de exámenes, ¿no? Entonces va a la caja y se me cotiza esto, sí, salen 800 euros. No tengo esto. Y muchas veces el diagnóstico de enfermedad sale solo por la semiología. Miren, le voy a poner el ejemplo de mi especialidad, que yo tengo que trabajar con laboratorios sí o sí, porque no hay forma de confirmar los diagnósticos. Cuando viene un paciente, yo lo veo y digo, a mí me parece que es eso. Yo tengo una idea y eso, yo veo al paciente y digo, ya la clínica me está diciendo eso. Entonces yo ya pienso que puede ser eso. Entonces, sencillo, paciente con diabetes, de varios años de evolución,
mal controlado, adormecimiento en manos y pies, ¿no? Ha perdido la sensibilidad, ¿no? Entonces yo agarro y digo, sí, neuropatía de diabetes. El paciente tiene un control, entonces yo le explico, señor, esta complicación de la diabetes, vamos a controlar bien su glucosa, para eso sí le tengo que pedir un examen, porque no hay forma de medir la glucosa más que un examen de laboratorio, le pido los exámenes que yo creo pertinente y listo. Si yo no supiera la semiología, no supiera, entonces agarraría y me llenaría de exámenes auxiliares para diagnosticar la neuropatía. Entonces le diría, señor, se va a hacer una electromiografía, quiero que sea una resonancia magnética de columna lumbosacra, y luego que con todos esos exámenes se vaya a ver para que lo vea el neurólogo. Entonces, ¿para qué? Va a llegar el neurólogo va a decir, ¿tiene una neuropatía diabética? ¿Para qué tantos exámenes en el laboratorio? Salvo que yo sospeche que hay algo más que quiera descartar. Entonces, aún siendo mi especialidad, dependiendo más del laboratorio, por ejemplo, yo puedo saber que vas a pedir lo mismo. Ahora dice, perfil tiroideo. El perfil tiroideo tiene 1000 exámenes. Y si yo sé que es un hipotiroidismo, también bastaría con pedir 2 de los 5 que tienen o 6 el perfil tiroideo. Entonces, la clínica debe. Y ustedes también ahora van a llevar un curso de diagnóstico por imágenes en patología clínica. Aprendan cuándo se piden los exámenes. Aprendan cómo interpretar los exámenes. Porque luego le llegan también al paciente de 1000 exámenes. A ver, interpreta los exámenes. Entonces, ¿para qué te sirve? O sea, no sabes bien la semiología, no sabes examinar al paciente, le pides un montón de exámenes, no sabes interpretar los exámenes. Entonces, ¿para qué le pediste toda la rama de exámenes? Entonces son exámenes adicionales nada más. Todo ello, el razonamiento médico como tal, va a llegar a que yo tenga un diagnóstico, porque yo voy a valerme de esto. Muchas veces esto va a primar, a veces no lo voy a requerir, a veces solamente eso, o ustedes para diagnosticar un resfriado necesitan algún examen auxiliar. A veces no lo voy a necesitar, otras veces sí, como en mi caso en endocrinología, y entonces yo voy a llegar a un diagnóstico. Y con el diagnóstico que yo voy a tener, luego voy a tener un tratamiento específico para mi paciente. Ustedes están aquí, en este ciclo. Si ustedes no tienen bien esta base, esto va a salir mal y esto va a salir peor. Entonces, esto tienen que aprender ustedes ahora. Y como les digo, no tengo miedo de preguntar, aunque sea algo tonto, para poder orientarles. ¿Y por qué es importante la evaluación del paciente? Hace muchos años, nuestro padre de la medicina, que es el padre de la medicina no peruana, sino general, universal, Hipócrates, ¿qué hacía? Él lo diagnosticaba pidiendo miles de exámenes de laboratorio, llenando al paciente de miles de cosas. Él simplemente lo que hacía era evaluar al paciente. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Me gusta mucho esta imagen porque revela mucho cómo es la parte de la evaluación del paciente, el primer contacto con el paciente. Él lo primero que hace es conversar con el paciente, escuchar al paciente. Entonces, conversa con la mamá. Entonces la mamá, vean cómo lo mira, está atento a él, que le está preguntando, probablemente le va a preguntar cosas en relación a por qué trae al hijo a la evaluación. Entonces, primero entrevista al paciente, ¿no? O al familiar, en este caso que es un hijo. Entonces saca toda la información. Y luego de eso, ¿qué hace? Luego de eso examina al paciente. Pues no sé, la mamá le dirá que el paciente viene por dolor abdominal y a lo mejor le está palpando ahí. Claro que es una imagen, esta no es la forma como se examina el abdomen, no es una imagen, simplemente una pintura, pero digamos que está haciendo el examen ahí. Entonces él está combinando ambas cosas, está preguntando y está examinando. Cuando él pregunta a la mamá y le dice por qué viene, qué cosa tiene el niño, entonces esos son los síntomas. Los síntomas es todo lo que te refiere el paciente, ¿no? Todo lo que él te dice, te siente, esos son los síntomas. Entonces, a ver, deme ejemplos de síntomas. A ver, ¿por qué podría venir un paciente a la urgencia o a la consulta? Dolor. El dolor es el síntoma característico. Fiebre. Fiebre, que la fiebre vamos a ver que también puede ser un signo. Los mareos. Mareos, por ejemplo, es otra característica, ¿no? Cansancio, sí. Tos seca. Vómitos, tos seca. también, ¿cierto? Insomnio. Entonces, el paciente te lo va a decir. Muchas veces en el síntoma
tú no vas a poder sentir lo que está sintiendo el paciente, no lo vas a poder, digamos, objetivar, es lo que él te va a decir, cómo se siente. Entonces, a eso nos referimos nosotros con síntomas. Ahora, cuando el doctor examina, tengo los signos. Entonces, los signos es lo que tú vas a encontrar evaluando en el paciente. Lo que tú vas a hallar mediante tu técnica exploratoria. Entonces, a ver, ejemplos de signos. Fiebre. Ahí, claro, ahí la fiebre puede ser signo y síntoma a la vez, ya lo vamos a ver. ¿Qué más? No, vómito lo tiene el paciente. Es lo que tú hallas. La taquicardia, eso sí tú lo hallas. Todo lo que tú hallas y evidencias, ahí sí puedes ver. Claro, el vómito por ahí es, claro, doctor, si usted ve vomitando el paciente, bueno, el vómito lo siente el paciente, no tú. Entonces, por eso el vómito es un síntoma. El signo es lo que tú objetivas examinando al paciente. ¿Qué más? La frecuencia respiratoria, ¿no? Pues yo puedo contar la frecuencia respiratoria y decir que el paciente está con una frecuencia respiratoria aumentada, ¿no? La presión arterial, ¿cierto? La saturación de oxígeno, yo lo examino, ¿no? ¿Qué más puedo encontrar? Edema, hinchazón, ¿no? Entonces yo voy, el paciente me va a venir, me va a decir, yo tengo, doctor, se me hinchan las piernas. Que el paciente diga se me hinchan las piernas es un síntoma, porque es lo que él piensa. Pero cuando tú vas y examinas y ves que esa hinchazón de piernas es porque hay un acúmulo de líquido en el tejido celular subcutáneo, te digo, es un edema. Yo sé examinar el edema. Entonces, claro, yo puedo encontrar algunos datos característicos que me han orientado hacia algún tipo de edema en particular, por ejemplo. Entonces, la entrevista me permite obtener los síntomas, pero el examen, la técnica exploratoria me permite hallar signos. Y la combinación de ellos va a ser un síndrome. El síndrome es el conjunto de signos y síntomas que están presentes o se relacionan en una entidad que se conoce como síndrome. Entonces, en semiología vamos a ver síndromes. Siempre en la clase yo voy a estar mencionando síndrome tal, síndrome tal, síndrome tal. Pues el síndrome hace el conjunto de signos y signos. Pero ahora miren ustedes, yo tengo mi síndrome y el síndrome me puede llevar a un diagnóstico de enfermedad, porque no es lo mismo síndrome que enfermedad. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un síndrome en específico, pero puedo tener varias enfermedades o varias cosas que tengan como expresión ese síndrome. Les voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener a un paciente que ingresa, por ejemplo, y que tiene tos, que tiene dificultad respiratoria, y que cuando yo escucho al paciente, escucho que hay silbidos en el pulmón, que se llaman sibilantes, y que hay movilización como de moco, que son los provocantes. Entonces yo agarro todos esos datos, esos síntomas y signos, y entonces yo digo, doctor, eso que estoy hallando es característico de una afectación bronquial, donde hay afectación del bronquio. Entonces es un síndrome bronquial. Sí, perfecto, es un síndrome bronquial. Pero doctor, ¿por qué puede presentarse un síndrome bronquial? Entonces yo te digo, a ver, podría ser que haya un síndrome bronquial porque haya la presencia de un cuerpo extraño en la vía bronquio. Puede haber un síndrome bronquial porque hay un asma. Puede haber síndrome bronquial porque sea una bronquitis crónica. Entonces, doctor, ¿cómo llevo al diagnóstico de la enfermedad? Porque ahí entran otras características en la historia clínica que me pueden orientar a pensar en esa enfermedad. Entonces, si yo tengo un niño pequeño, chiquitito, que de repente la dificultad respiratoria y las sibilancias fueron de un momento a otro cuando estaba jugando y se perdía el soldadito, entonces es un cuerpo extraño en el bronquio. Si yo tengo un paciente que tiene antecedentes de rinitis alérgica, es un niño y tiene varios episodios similares, donde le falta el aire, entonces tiene sonidos de silbido en el pecho, entonces eso parece un asma. Y si tengo un paciente mayor, no sé, de más de 50 años, es un paciente que tose de forma crónica, con producción de esputo, y ha sido fumador, entonces pensaré en una bronquitis crónica. Cuando un niño nace, puede ser que nazca con macrosómico, claro, ese macrosómico puede tener más adelante lo que es bronquitis.
o bronquiolitis. No, la bronquiolitis es una infección respiratoria que se presenta sobre todo en la etiología viral. No es tanto por el hecho de ser macrosómicos, sino los niños que son macrosómicos tienden a tener predisposición a ciertas afecciones con mayor frecuencia, ¿no? Pero no solamente por el hecho de ser macrosómicos, ¿no? Pero claro, ahí tenemos un razonamiento tomando lo que ha hecho su compañera, ¿no? Si yo veo un recién nacido, un neonato, yo estoy hablando en pediatría, ¿no? Que tenga estas características y demás, entonces yo podría pensar en eso. En un neonato no voy a pensar que es asma, porque no hay asma en los neonatos. Entonces, eso yo puedo dilucidar. Esto de aquí, la enfermedad, esto lo vamos a ver en este curso, lo vamos a ver para que, digamos, de forma general, para que ustedes tengan una idea del diagnóstico diferencial. Pero el próximo año ya es más dirigido, porque el próximo año ustedes van a llevar neumología. Entonces en neumología van a tener clase de asma, y el doctor les va a hablar todo del asma, cómo se hace el diagnóstico, el tratamiento y demás. En este curso nos vamos a quedar principalmente, o yo voy a estar contento si es que ustedes llegan aquí a un síndrome bien fundamentado, pero doctor, ese es un síndrome tal por esto. Estos síntomas y signos tiene el paciente, entonces yo digo que es este síndrome, doctor, pero bien fundamentado. Y luego les voy a pedir algunos diagnósticos diferenciales que estén en relación a este síndrome. Entonces yo no puedo decir, doctor, tengo un síndrome bronquial, ¿cuál es tu diagnóstico diferencial? Y me digas, por ejemplo, un empiema. Entonces, no tiene sentido, ¿por qué? Porque el empiema es un acúmulo de pus en el espacio pleural. Entonces, un empiema es un síndrome pleural, no es un síndrome bronquial. Pero si tú me dices asma, yo digo sí, porque el asma es un síndrome bronquial, muy bien. ¿Qué otra? Bronquitis crónica o bronquitis aguda, sí, claro, porque es un síndrome bronquial. Entonces, al menos vamos a llegar acá. Que me digas cuál es el síndrome y que me des algunos diagnósticos diferenciales de lo que podría ser el diagnóstico etiológico. Cuando tú haces el diagnóstico del síndrome, luego tú vas a tener un diagnóstico diferencial donde puedes ver las posibles etiologías de ese síndrome, ¿no? Entonces, siempre en la práctica le van a preguntar, ¿cuál es tu diagnóstico sindrómico y cuáles son tus diagnósticos diferenciales? Eso te van a preguntar, por ejemplo, en las prácticas, ¿no? ¿Cómo se podría encontrar el síndrome de Ehlers-Danlos? Ya, claro, lo que pasa es que ahí son como que entidades más específicas que tienen descritas ciertas características y muchas de ellas, que si bien se llaman síndromes como tal, tienen a veces cierto componente de predisposición genética y demás que entran a fallar ahí. Entonces ahí es un síndrome, si bien es cierto que dice síndrome, es una patología constituida como tal, pero ya son casos más específicos, sobre todo las enfermedades genéticas. Son enfermedades no conocidas. Enfermedades raras, digamos, ¿no? O huérfanas, porque son muy infrecuentes. ¿Y cuál es la ciencia que estudia los síndromes? La semiología. Por eso el curso se llamaba semiología antes. Cuando yo llevé se llamaba semiología, porque la semiología es el estudio de los síndromes. Entonces miren ahí ustedes, semiología clínica es la rama de la medicina que se ocupa de las diversas manifestaciones de las enfermedades. Claro, porque la semiología estudia los síndromes, que son los signos y síntomas, ¿no? Que son las manifestaciones de una enfermedad. Dentro de la semiología clínica, ustedes van a encontrar en algunos textos que hablan de clínica propedéutica y de semiotecnia. Clínica propedéutica es reunir y interpretar los síntomas y signos para llegar a un diagnóstico, y semiotecnia es la técnica de buscar el signo, o sea, la técnica exploratoria. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, el libro de Argente, si no me equivoco, creo que el subtítulo dice semiotecnia. ¿Por qué dice semiotecnia? O es el de Bex, no me acuerdo, uno de los dos. Porque semiotecnia es la técnica de exploración. ¿Cómo se hace la exploración física? No voy a poner al paciente así, voy a hacer eso. A eso se llama semiotecnia. Síntoma es subjetivo, es lo que percibe el paciente. Yo no lo puedo sentir, solo lo siente el paciente, ¿no? Yo lo voy a obtener muchas veces de la entrevista, de lo que él me cuente. Y el signo es algo objetivo, eso quiere decir que yo lo voy a encontrar a través de mi examen del paciente. Es algo que el médico va a descubrir examinando al paciente a través de una técnica específica de evaluación. El síndrome es el conjunto de signos y síntomas que están relacionados entre sí, tienen una fisiopatología en común, ¿no? Y configuran un cuadro clínico bien definido y puede obedecer a diferentes etiologías. Yo, como les decía, ¿por qué se produce un síndrome bronquial? Porque seguramente que hay una disminución de la luz del bronquio, una disminución del bronquio.
¿Cuáles las etiologías probables? Doctor, puede estar en relación a un asma, por ejemplo, o la presencia de un cuerpo extraño, la presencia de un tumor, o la presencia de una infección, entonces va variando la etiología. Y la enfermedad son los signos y síntomas, o sea, el síndrome que obedece a una sola causa, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía, ¿no? Si es un paciente que tiene tal vez tos de hace bastante tiempo, productiva, que ha fumado, que tiene dificultad respiratoria, entonces yo estoy pensando probablemente a lo mejor sea una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, una bronquitis crónica. Entonces, la bronquitis crónica como tal es una enfermedad, ¿no? Porque tiene signos y síntomas que obedecen a una causa específica en particular. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta para seguir avanzando? Creo que está bastante claro. Es un tema de definiciones básicamente que ustedes deben de saber para iniciar el curso, ¿no? Entonces, en la antigüedad nosotros ¿cómo sabíamos o cómo podíamos saber realmente o hacer cómo hacíamos con los datos que nos daba el paciente a nosotros y poder tenerlos, digamos, para hacer un diagnóstico y un seguimiento del paciente? Entonces, los antiguos, por ejemplo, ya no tanto en la parte de Hipócrates, sino por ejemplo, un poquito más hacia adelante, hacia la Edad Media, por ejemplo. Entonces, sí. Doctor, disculpe que le interrumpa para que no se me vaya el concepto. De acuerdo a lo que estaba mencionando usted hace un momento, ¿cómo decía una diferenciación semiológica de lo que es Koch? Lógico, previo al sangrado de la tos, previo solamente usted está hablando de la parte bronquial, en la tos recurrente, pero ¿qué diferenciación o qué diferencia hay para pensar o tener un indicativo de que puede ser? ¿Con la tuberculosis? Sí. Porque la tuberculosis no da un síndrome bronquial, la tuberculosis da un síndrome de condensación. En este caso, vas a encontrar. Solamente con síntomas. Solamente con síntomas. Porque en la tuberculosis usualmente, mira, no todas las pacientes con tuberculosis hacen hemoptisis. La tuberculosis lo que vas a tener es un tosedor crónico que para definición de tuberculosis es más de 15 días tosiendo, que puede ser productiva o no, pero lo que va a acompañarte, por ejemplo, es baja de peso, puede haber fiebre, la fiebre a veces es característicamente durante la noche, suelen ser pacientes que han estado expuestos o pueden tener una exposición de riesgo, ¿no? Pero ahí si solamente me guío de la parte sintomática, como que me va a faltar datos. Entonces, al examinar al paciente ahí voy a encontrar la diferencia, porque una tuberculosis te da un síndrome de condensación, entonces no vas a encontrar sibilantes o roncos, sino vas a encontrar probablemente disminución del murmullo vesicular, puedes encontrar crepitantes, la tuberculosis afecta más el lóbulo superior derecho, entonces la localización va a estar en esa zona. Pero voy a dar el ejemplo del doctor, gracias, porque mira cómo se complementa luego, ¿no? Entonces, si yo podría hacer una buena entrevista, ¿no? Pero ves que me faltan datos para llegar al diagnóstico, pues el examen físico me complementa y me hace el diagnóstico más robusto. Entonces, yo encuentro esos hallazgos en el examen físico y yo digo, bueno, obviamente este paciente está envasado, tiene esto, lo otro. Así no hay hemoptisis, no que es la tos con sangre, entonces yo digo, esto parece una tuberculosis. Entonces digo, bueno, voy a pedir una vaciloscopía, sabes que te va a hacer una muestra de cada punto, te voy a pedir una respiratoria, ¿no? Entonces, ahí es más o menos la forma de diferenciar. Pero no se preocupe que eso luego lo vamos a tocar cuando veamos tuberculosis en semiología respiratoria. Entonces, ¿cómo hacían, por ejemplo, porque ya ahí la medicina estaba ahí un poco más estructurada, no quiero decir que en la época de Hipócrates no, pero ya en la Edad Media la medicina estaba más estructurada, había mucho más avances y demás. Entonces, ¿qué hacían los médicos de esa época? Los médicos de esa época llevaban los registros de los pacientes para poder saber qué hacer con esos pacientes. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Venía la paciente y la paciente había ido al médico y le había dicho que orinaba grandes volúmenes de orina, que tenía mucha sed, que se había bajado de peso, y entonces el médico más o menos sospechaba de una enfermedad y le pedía una muestra de orina. Y a lo mejor con la muestra de orina el médico la examinaba, leía, y él empezaba a utilizar sus sentidos para poder examinar esa muestra porque no había laboratorio, y entonces a lo mejor el médico probaba la orina del paciente
y veía que la orina era dulce. Entonces él decía, esta paciente tiene una diabetes mellitus. Y anotaba todo eso en un formato en el cual decía, ha venido la paciente de tantos años y llegó a la consulta con tal, y yo le pedí que me den una muestra de orina si era dulce. Esta enfermedad, que en ese tiempo no conocían obviamente la fisiopatología de la diabetes, pero él más o menos tenía una idea, y entonces iba escribiendo la enfermedad. Y todo eso no hubiera llegado a nosotros si no hubiera habido un registro. Y lo mismo pasa en la actualidad, porque nuestro registro, el registro que tenemos ahora es este. ¿Cómo se llama este instrumento? La historia clínica. Entonces, la historia clínica va a ser su arma de vida libre, donde ustedes van a describir todo lo que ustedes van a encontrar en un paciente. Entonces, la historia clínica, ustedes tienen que conocerla. Lo que van a hacer ahora, por ejemplo, esta es la historia clínica de la mitad del próximo año. Bueno, yo, como les digo, yo soy Villarreal y por ejemplo está acostadito. Pero realmente las historias clínicas son similares. En el fondo, la historia clínica sigue una estructura bastante similar, pero ahora la vamos a ver. La diferencia puede estar en que cada hospital puede cambiar un punto en específico, que le pueda añadir un hospital, pero luego la base de la historia clínica es muy similar. La historia clínica no es un documento cualquiera, no es que va a dar una hoja de papel y ahorita pongo, escribo lo que a mí me da la mano. La historia clínica está estructurada y eso deben aprender a hacer ustedes. Cuando hagan su entrevista en un paciente, acostúmbrense a agarrar una historia clínica y a seguir el orden de la historia clínica. Ahorita ustedes no se van a acordar, yo ya me lo sé en memoria porque tantas atenciones que he tenido durante mi vida ya sé los pasos, ¿no? Pero ustedes que están aprendiendo ahora, a una historia clínica, tengan una historia clínica. En el María Auxiliadora, cuando vayan, pidan si les puede el doctor regalar un formato de historia clínica. Ahora las historias clínicas están siendo más digitales, pero de todas maneras se conservan formatos. Si no, yo también las voy a hacer llegar la historia clínica al Hospital Hipólito, porque me parece que es bastante asequible y sigue el orden que debería ser la historia clínica. Y ustedes preguntan y van preguntando cada uno de los aspectos. Tiene que ser su historia. Ya me ha pasado también que avanzamos en el curso y entonces llega, a ver, simulación, pasa la simulación. Perfecto, son amables todos, señor, si estoy perfecta, a ver, señor, dígame, ¿en su familia sufren de alguna enfermedad? Y así empieza la historia. ¿Cómo se llama el paciente? ¿Cuántos años tiene? ¿De dónde es? ¿Y dónde vive? Se saltó la primera parte de la del paciente por qué viene. Quiere saber por qué viene. O sea, el paciente quiere decirte cuál es. Hay un orden de la historia. ¿No? Entonces, acostúmbrense ustedes a seguir este orden ahora que están estudiando. Ustedes van a ver luego que, por ejemplo, cuando pasan a consulta externa, la consulta externa nos da muy poco tiempo para poder avanzar. Entonces van a ver ustedes que en la consulta externa los médicos que van a rotar a veces ya tienen su forma de examinar diferente, de evaluar el paciente diferente, entonces son más puntuales y preguntan cosas específicas dentro de la historia clínica. ¿Por qué? Porque ya tienen experticia, ya saben, pero para ustedes que seguir este orden, el orden de preguntar cada una de las cosas que se deben hacer y llenar todos los espacios. ¿Para qué? Para que ustedes puedan, digamos, tener esa metodología, ese método adecuado de poder obtener los datos. Entonces, la historia clínica es un instrumento fundamental para la práctica médica. Es la narración ordenada y detallada de la información sobre la salud de un paciente. ¿Qué vamos a colocar en la historia clínica? Podemos poner los antecedentes, que por ahí me mencionaron al inicio de la clase, los antecedentes del paciente, y la enfermedad actual del paciente, el motivo por el cual viene el paciente a consulta, así como su evolución en el tiempo. ¿Por qué esto de la evolución en el tiempo? Porque cuando ustedes tienen el formato de la historia clínica, la primera parte es todo el detallado del motivo por el cual está viviendo el paciente. Si ese paciente luego tiene atención posteriores, la historia clínica va a continuar, pero en este caso va a continuar con atención en el seguimiento. Y eso también se va a adicionar en el historial del paciente. Entonces, al inicio lo pueden hacer una historia extensa, que es la que ustedes van a manejar ahora, pero en la consulta de seguimiento, el seguimiento es mucho más dirigido
con puntos específicos, y eso también puede ir constando en la historia del paciente. La historia clínica es un documento que tiene distintos aspectos. Entonces, es un documento médico, sí, porque el médico ahí va a colocar todos los hallazgos del paciente, el diagnóstico, el tratamiento, la evolución. Todo lo que ustedes hagan dentro de su práctica médica va a estar constatado en la historia clínica. Pero también es un documento legal. ¿Por qué? Porque si sucede algún problema de responsabilidad médica, este documento será testimonio de las buenas prácticas médicas que hayan tenido los médicos que hayan evaluado a ese paciente. Y esto es muy importante. No solamente basta hacer una historia clínica bien por el hecho de llevar un diagnóstico al paciente y poder aliviar la molestia del paciente, sino también porque recuerden ustedes que es un problema médico legal. Es un problema, pero no es un instrumento legal. Entonces, ante los problemas legales que puedan suscitarse durante el ejercicio de la práctica médica, eso no va a depender. Entonces, muchas veces han habido desenlaces o eventos adversos en la práctica de los médicos en el día a día, y si yo en la historia clínica he constatado todo lo que he hecho de acuerdo a lo que debería hacerse en ese paciente, entonces consta que yo obraba de buena fe y en beneficio del paciente, y que si hubo un efecto que no, o un desenlace que no fue el que yo quería, no se debió necesariamente a que yo haya hecho un proceder mal, sino tal vez a la misma evolución del paciente o algún efecto o un evento externo. Entonces, por eso también es importante que ustedes hagan una historia clínica adecuada. También es un documento científico, porque los datos de las historias clínicas pueden ser utilizados para, a través de las investigaciones, generar nuevo conocimiento sobre una enfermedad, ¿no? Cuando ustedes hagan su tesis, por ejemplo, al final de la carrera, van a, por muchos de ustedes, realizar historias clínicas. Entonces, la historia clínica les va a dar el fundamento para hacer una investigación. Económico también, porque la institución de salud, los hospitales, pueden basarse en las historias clínicas para poder, por ejemplo, sacar estadísticas sobre las enfermedades, los costos que generan las enfermedades, el costo que va a implicarse en el uso de material para el diagnóstico o tratamiento de una enfermedad. Y es humano porque refleja la relación entre el médico y el paciente también, porque tú en tu día a día que vas evolucionando al paciente o en tu seguimiento que das al paciente, tú vas a colocar todo lo que él te vaya diciendo y todo lo que te encuentras, y en eso también se evidencia la relación que puede haber entre el médico y el paciente, ¿no? A veces las historias son muy escuetas, no se ponen muchos datos, y entonces realmente ha habido una relación médico-paciente adecuada en la atención. Entonces la historia clínica también lo hace, ¿no? Ahora, cuando uno hace una historia clínica, y eso ustedes lo van a ir aprendiendo, ¿no? Uno ya sabe qué datos en la historia clínica poner de acuerdo al paciente. Hay cosas que se van a poner, hay cosas que el paciente te va a contar y que no necesariamente te vas a plasmar en la historia clínica. Por ejemplo, imagínate un paciente que viene con un problema de dolor crónico, digamos, dolores articulares crónicos. Probablemente dentro de la evolución el paciente te va a contar muchas cosas de cómo este paciente o esta paciente se siente estresado, preocupado por su enfermedad, ¿no? Entonces, no todo lo que te diga, porque el paciente te va a hablar 10 minutos a lo mejor de cómo se siente clínicamente, a lo mejor eso no lo vas a plasmar directamente en la historia clínica de forma tan detallada. Entonces uno va viendo qué cosas necesariamente va a colocar en la historia clínica. Si yo pienso que eso que me transfiere el paciente está en relación con un trastorno del estado de ánimo, probablemente sí lo colocaré y haré una consulta respectiva, por ejemplo, la psiquiatría. Pero si no es el caso, a lo mejor no lo colocaré, pero simplemente sí pondré que el paciente está preocupado por su enfermedad y uno le explica al paciente sobre su enfermedad y el paciente queda más tranquilo. ¿Cuál es la estructura de una historia clínica? Entonces, la primera parte de la historia clínica es la anamnesis, ¿no? ¿Qué cosa es la anamnesis? A ver, ¿alguien sabe qué es anamnesis? Los datos del paciente, ya es algo más. ¿Qué es la anamnesis? ¿Alguien no? ¿Sabes? Y para profundizar con el paciente, ¿qué haces? Hablas, preguntas. Entonces la anamnesis es la entrevista al paciente. La historia clínica empieza con la entrevista al paciente. Por eso ven ahí el médico que está conversando con el paciente y está anotando los datos del paciente, ¿no? Entonces,
Toda la primera parte es preguntar, conversar. Primero escucho al paciente, le pregunto, escucho, y luego va a venir la siguiente parte. En la anamnesis, entonces, ¿qué voy a recabar? Si yo escucho al paciente, le pregunto al paciente, voy a recabar síntomas. La anamnesis me sirve para recabar los síntomas del paciente. Luego tengo el examen físico. Entonces, en el examen físico es la segunda parte de la historia clínica. Yo voy a, mediante una técnica específica, voy a ir a examinar distintas partes, distintos sistemas, aparatos del paciente, y como yo estoy evaluando al paciente y es algo que yo voy a encontrar, entonces eso van a ser los signos. Entonces, la historia clínica me evalúa los síntomas a través de la anamnesis y los signos a través del examen físico. Entonces, cada una de las partes de cuando yo les hablaba de semiología, que es el estudio de los síndromes, y los síndromes son signos y síntomas, la historia clínica lo recaba a través de la anamnesis y del examen físico. Con eso, yo puedo llegar a una impresión diagnóstica, que en este caso vamos a hacer diagnósticos sindrómicos, ¿no? Diagnósticos de síndromes. El próximo año vamos a incidir un poco más en el diagnóstico etiológico. Yo voy a pedir en algunos casos exámenes complementarios para poder corroborar mi impresión diagnóstica y finalmente puedo llegar a un diagnóstico definitivo. A veces no voy a requerir de los exámenes complementarios, como les decía en un resfrío, yo no necesito exámenes complementarios, entonces simplemente los síntomas y los signos me darán una impresión diagnóstica y podré hacer el diagnóstico final también porque no necesito de algún examen para complementar mi diagnóstico. Algo muy importante a tener en cuenta dentro de la historia clínica es que hay un aspecto inicial que se conoce como ectoscopía, que a veces en la historia clínica lo ponen, a veces en la historia clínica no lo colocan, me refiero a los formatos de historia clínica. Pero la ectoscopía se puede definir como la primera impresión que tiene el médico del paciente. Porque cuando tú llegas a un cuarto, por ejemplo, estás en la sala de hospitalización, tú abres la puerta y miras al paciente, tú lo miras y ya puedes darte una idea de qué es lo que tiene el paciente, cómo se siente el paciente. O por otro lado, pasa el paciente a la consulta y también te puedo tener una idea. Como yo les decía, imagínense, entra una paciente mujer, yo apenas la veo y veo que tiene un aumento de volumen acá en la región cervical anterior, ¿no? Y la veo que camina así toda lenta, me saluda, parece que está durmiendo la paciente, y yo la veo nada más y entrar, ni siquiera haber preguntado nada todavía, y yo digo, esta paciente viene con una patología tiroidea probablemente, entonces ya me dio una idea. Esa es la ectoscopia, la primera impresión que puede tener el médico de ese paciente. Es la apreciación inicial, está orientada a la búsqueda de algún signo, porque todavía no le he preguntado nada, entonces yo veo nada más. Está orientada a la búsqueda de un signo que oriente de forma prematura la atención del paciente y dirijan de esa forma también el interrogatorio del examen físico. La ectoscopía no solamente me va a permitir a mí orientar mi historia clínica, sino que también, como dice ahí la definición, me va a permitir tal vez dirigir qué tan rápida debe ser mi atención. Entonces yo puedo, por ejemplo, ver que en la emergencia llega un paciente y ese paciente llega que tiene un trastorno del estado de conciencia, lo veo y estado como dormido, veo que hay signos de traumatismo y demás, entonces a mí me está orientando que yo tengo que darle una prioridad de atención a ese paciente. Pero si tal vez yo veo un paciente que simplemente viene, se le ve los ojitos rojos, está con mucosidad, parece que es una infección respiratoria, y veo que está respirando bien cuando ingresa, entonces digo, bueno, este paciente no tiene tanta premura para la atención. Entonces la ectoscopía también me puede dirigir un poco para dirigir, sobre todo en situaciones de emergencia, qué tan importante es que el paciente sea atendido de forma rápida. Pero si no hubiera una premura en la atención, me ayuda sobre todo para poder dirigir el interrogatorio y el examen físico. Entonces, si yo veo a esta paciente que ingresa con el aumento de volumen en la región cervical, entonces obviamente la paciente me va a ir contando lo que siente. A lo mejor el aumento de volumen de la región cervical no es tan marcado, es algo mínimo y ella no se dio cuenta, pero yo sí me di cuenta. Entonces el interrogatorio va a decir, probablemente una de las preguntas será,
Y usted, en la parte de aquí del cuello, no ha notado que tiene algo. No he notado, no me he dado cuenta. Pues, con la paciente ha pasado por alto ese signo que yo he visto, pero ya me dirige a mí a preguntarle algo. A lo mejor la paciente le dice, ah, sí, doctor, eso ya lo tengo hace un año, ya me han hecho una ecografía, ¿no? Entonces ya tú vas sacando información sobre ese dato. En algunos casos, ustedes van a ver que en la historia clínica les ponen ectoscopía, o los médicos le van a preguntar, a ver, tu diagnóstico ectoscópico, la ectoscopía del paciente, ¿qué deberíamos decir cuando me preguntan sobre la ectoscopía del paciente? Voy a decir el sexo del paciente, que eso uno lo puede ver, lo puede identificar. La edad aparente, porque no le he preguntado, pero puedo decir más o menos cuánto tiempo tiene, o al menos el grupo etario, ¿no? El estado de gravedad del paciente, si está grave o no está grave, y los signos destacados en este paciente, ¿no? Entonces yo veo y digo, bueno, ectoscópicamente es una paciente, digamos, de que le decía del podcast, de la aumento de la revolución de la fuerza vital. Es una paciente mujer, o una paciente de sexo femenino, de aproximadamente unos 50 años, no grave porque está entrando tranquila al consultorio, ¿no es cierto? Y con aumento de volumen en la región cervical anterior. Es el signo característico de esa paciente. No es una historia clínica larga, no es decir muchas cosas, es lo que te llama la atención. Y la ectoscopía puede variar. Suele tener siempre datos que van a ser en común, como por ejemplo el sexo, la edad, el estado de gravedad, pero los signos pueden haber cosas que le llamen la atención a algunos y a otros le llamen otro signo de atención, pero siempre el diagnóstico ectoscópico va a ser más o menos similar, pero en la observación del signo más llamativo puede variar entre uno y otro. Pero la ectoscopía es esa primera impresión. Entonces miren, por ejemplo aquí, ¿no? Yo tengo esta paciente, ¿no? La paciente que está aquí acompañada de su familiar, ella es el familiar, ella es la paciente. Entonces, yo quiero hacer una ectoscopía de esta paciente. Entonces yo digo, paciente mujer, claramente se trata de una mujer, aproximadamente 70 años. Puede ser que yo le pregunte a la paciente que ya tengo 80, pero para mí aproximadamente son 70 años. No está sin aparente estado de gravedad, no me parece que esté grave. Nosotros en ectoscopía para la gravedad podemos utilizar la palabra aparente porque es algo que aparenta a la paciente, porque puede ser que luego me traiga a esta paciente y yo le mida la presión y la presión arterial esté 80-50, ¿no? Entonces yo cuando la veo es aparente estado de gravedad, ¿no? Lo que me llama la atención a mí, por ejemplo, a mí me llama la atención caqueta. ¿Qué cosa quiere decir? Que hay una emaciación de la paciente, ha perdido tejido graso, tejido muscular. Miren cómo está delgadita la paciente, ¿no? En silla de ruedas, me llama la atención, porque es en silla de ruedas, ¿no? Y acompañada de familiar. Pero tal vez a alguno de ustedes le va a llamar otra cosa la atención. Pues, por ejemplo, alguno de ustedes entra a esa misma paciente, porque esa es una foto, ¿no? Pero imagínense que entra en la misma paciente y la paciente está tal cual, pero la paciente tiene un movimiento en la mano. Entonces a usted le llamará la atención como si uno tal vez el movimiento involuntario del miembro superior derecho, le llamará la atención eso. O verán que la paciente está con la, no sé, con desviación de la mirada fija en un punto, como mirada perdida, y le llamará la atención eso y ese será su signo destacado en esta paciente, ¿no? Entonces, más o menos así se arman los diagnósticos ectoscópicos. A ustedes les van a preguntar muchas veces, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en semiología de la primera rotación que llevamos, el doctor nos llevaba por todos los pisos y decía, a ver, la ectoscopía de esta paciente, entonces una mirada, la ectoscopía de este paciente, la ectoscopía de este paciente, la ectoscopía. ¿Por qué nos llevaba y nos hacía? Y ustedes traten de hacer, si los docentes no hacen eso, traten de ustedes hacer ese diagnóstico y ese razonamiento, porque eso te ayuda mucho a entrenar la parte del sentido de la vista y poder reconocer cosas que a lo mejor se pueden pasar desapercibidas para otros profesionales que no son de salud. Entonces, mira tú, aquí te llama la atención esta paciente, ya, esto. A lo mejor a uno le llamará a la atención algo en la piel, algo en el cabello, algo en el brazo, no sé. Entonces, más o menos, para que ustedes tengan ese entrenamiento, hagan eso ahora cuando vayan al hospital, o simplemente en la casa tal vez, o en la calle, cuando vean, traten de hacer ectoscopía, algún paciente, alguna persona que esté pasando por la calle, algo que le llame la atención, y entonces sí se van entrenando para la parte de ¿ya?
Algo para diferenciar el estado de gravedad, para que ustedes vean grave y no grave. El paciente grave es el que tú lo ves y dices, no, este paciente necesita atención inmediata, lo tengo que llevar a atención ya, o sea, atención por emergencia. Ese es un paciente con aparente estado de gravedad, ¿no? Como les decía, ¿no? Si yo veo un paciente que está con los ojos cerrados, no responde, está todo ensangrentado, hay una hemorragia por el oído, entonces yo me digo que sí, es grave, ¿no? Entonces la gravedad te dice, o a mí me guía mucho la gravedad cuando yo veo a alguien que está como para llevarlo a que lo atiendan de emergencia ya. Eso es un aparente estado de gravedad. La anamnesis. La anamnesis, ya en sí, entrando a la primera parte, es la indagación por medio de preguntas acerca de las características de la enfermedad y de los antecedentes del paciente. La anamnesis puede ser de tres tipos. Yo puedo tener una anamnesis directa, que es cuando yo converso con el mismo paciente, que yo le pregunto todo al paciente y él me responde. Anamnesis indirecta, cuando el paciente, por ejemplo, no puede comunicarse, imagínense un trastorno del lenguaje, ¿no? Un trastorno del habla, o es un niño, por ejemplo, de 4 años, 5 años, entonces la anamnesis no me va a ayudar mucho al paciente, entonces le pregunto a la mamá o al papá. Entonces es una anamnesis indirecta, porque alguien le está diciendo, o imagínense, es un accidentado, tiene trastorno del sensor, ese paciente que le decía que está con hemorragia por el oído, no responde y me cuenta, por ejemplo, el bombero que lo está trayendo. Doctor, había un accidente, hemos encontrado una colisión de autos y demás, entonces le estoy haciendo la anamnesis a él. Entonces la anamnesis es indirecta, el paciente no me dice alguien más. Y hay una anamnesis mixta en la cual yo tomo de los dos. Esto se ve mucho, por ejemplo, en pediatría o mucho con los adultos mayores, ¿no? Entonces en pediatría, por ejemplo, llega un niño de 9 años, 10 años. El niño de 10 años ya es consciente, habla, siente. Entonces tú le preguntas al papá y el niño te dice, no papá, pero también me dolía acá. Entonces en la anamnesis tú dices, sí, ¿dónde te dolía? Te dolía acá, pero comiste algo, seguro. Sí, doctor, comí esto. Entonces me comí una hamburguesa en el colegio, me compré. Entonces la anamnesis es indirecta. El papá me dice lo que ve, el niño también me dice. O los adultos mayores. Los adultos mayores a veces te dicen algunos datos, o tienen, por ejemplo, hipoacusia, entonces no te escuchan bien, te dan algunos datos, entonces el familiar te orienta. No, doctor, no es así. O imagínate, el familiar a veces divaga, entonces dice, no, doctor, no es así, la verdad es que es así, entonces vas haciendo una anamnesis indirecta, ¿no? Una anamnesis mixta, perdón. Coges de los dos, coges del familiar y coges del paciente. ¿Cómo debe ser la anamnesis? ¿Cómo deberíamos entrevistar a un paciente? La entrevista debería ser sentado frente al paciente mirándolo cuando yo entrevisto al paciente. Obviamente el paciente que me va a poder responder o al acompañante. Entonces, que estemos a la misma altura para poder conversar, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van a tener pacientes hospitalizados, a veces hay una silla al costado y usted puede jalar su silla y sentarse a la vista del paciente para poder conversar con él, ¿no? Recuerden que aquí es muy importante también, dependiendo del paciente al cual ustedes estén tratando. Hay algunos pacientes que uno debe tomar una prevención porque, por ejemplo, tienen enfermedades infecciosas o son pacientes inmunosuprimidos, y entonces en ese caso habrá que tener mucho respeto a las normas que están indicadas para ese paciente. Si yo veo que dice paciente en aislamiento invertido, porque es un paciente inmunosuprimido, que está en quimioterapia, está con una disminución de las células de la defensa, entonces yo no voy a entrar como si estuviera en mi casa, me voy a poner al costado del paciente a hablarle. Entonces, ¿qué me dicta a mí? Me dice, ¿usted quiere entrar a hablar con el paciente, doctor? Ya, entonces, primero entre, hay una zona intermedia, quítese su bata, póngase este mandilón, lávese las manos, póngase esto y demás, y entre a hablar con el paciente, por favor, doctora, a 1 metro de distancia del paciente. Todo eso ya está normal, entonces yo tengo que cumplir esos datos. Y ese no fuese el caso, sentado frente al paciente, mirando a la cámara, a la cara del paciente, perdón, siempre tengan un respeto, no se pongan a la cara del paciente tampoco, porque invaden el espacio del paciente, entonces denle un espacio al paciente. Hagan preguntas en orden lógico y lenguaje llano. Conforme ustedes avancen en el curso, van a querer empezar a preguntarle al paciente el lenguaje técnico. Entonces le van a decir, señor, ¿y desde cuándo usted notó que tenía ictericia? Señor, entonces usted tenía cefalea. Los pacientes ahora saben algunos términos médicos, ¿no? Pero no todos.
Ah, ya. ¿Y desde cuándo usted tenía, notó que tenía, o le encontraron que tenía taquicardia? Taquicardia es un término más conocido, ¿no? Pero a veces los pacientes no saben qué cosa es. Entonces, yo tengo que tratar de buscar mi lenguaje y bajarlo a lo que el paciente me entienda. Y eso también va a depender del paciente, ¿no? Si el paciente es un paciente que a lo mejor no tiene muchos estudios, trataré de ser más explicativo. Si el paciente tiene estudios, a lo mejor puedo ser más directo en la pregunta. Y tienen que tratar de hacer un orden. La historia clínica en la anamnesis tiene un orden. Se le decía, yo empiezo primero preguntando los datos del paciente, sigo con la enfermedad actual, sigo con los antecedentes, para que sea para ustedes más fácil hacer anamnesis. Algo que yo les recomiendo también siempre es que ustedes dejen que al inicio el paciente exponga sus molestias. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, llega el paciente, se presenta, no pueden, el paciente a veces viene y les dice, ¿no? Doctor, sí, doctor, yo vengo por esto, entonces déjenlo que hable un poquito al paciente para poder tener los datos y lo van anotando ustedes. Porque a veces cuando tú llega el paciente y eres cortante, el paciente a veces siente que no quieres escuchar su problema, ¿no? Entonces va a venir el paciente y le va a decir, doctor, yo vengo, no señor, yo le voy a preguntar, usted no me dice nada. ¿A quién le gustaría? O sea, yo tengo un problema, una dolencia, y el paciente me dice, no, tú te calles, yo voy a hablar, yo te voy a preguntar. Esa no es la forma. Pero también aprendan a manejar esta situación, porque hay pacientes que son muy verborreicos. ¿Qué significa verborreicos? Que hablen. Y sí, doctor, bueno, yo le comento, no vengo por un dolor, dice hace más o menos como 7 días que estaba viviendo en esta zona, el bajo vientre. Y sí, yo creo que empezó todo porque yo no fui al gimnasio, bueno, pero cuento que yo estoy viendo el gimnasio desde hace 8 meses, porque saben ustedes, pues, ¿no? Yo en mi trabajo me decían que estaba muy gordito, y entonces a mí me daba vergüenza, yo no podía salir con mi enamorada, porque tengo una enamorada hace 7 años. Los datos no son relevantes. Entonces tú lo vas jalando al paciente. Ah, señor, sí, pero ¿dónde te dolía? ¿Y cómo te dolía? Entonces lo vas jalando otra vez a la historia clínica, porque hay pacientes que le van a querer contar toda su vida. Es más, desde que inician, señor, ¿de dónde es usted? Yo soy de Cajamarca, la tierra del carnaval. ¿Usted ya el carnaval, doctor? Sí. Ah, sí, 15 minutos hablando del carnaval. ¿Y la historia clínica? Entonces ustedes lo van jalando. Ah, señor, mucho gusto. ¿Le parece si continuamos con la historia ahí? Usted me cuenta cómo es el carnaval, porque a mí me gustaría ir al carnaval. ¿Listo? Sí, doctor, continuamos. Continuamos con la historia. Ustedes lo van jalando. Eso es práctica. También van a encontrar lo otro. Que el paciente entre y le dice, señor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, soy el doctor tal. Por favor, ¿me puede decir por qué lo puedo ayudar? Verle la cabeza. Ah, señor, ¿desde cuándo le ve la cabeza? 2 días. Ah, entonces tú te tienes que ir ganando al paciente, porque son pacientes que no hablan mucho. Entonces tú le vas hablando, y conforme el paciente tú te preocupas de sus síntomas, el paciente te va a empezar a contar. A veces para romper el hielo en esos pacientes que son muy, muy duros, también sirve hacer una pregunta por ahí que sale un poco del tema de la enfermedad y luego te regresas y sigues. Y eso poco a poco lo van a encontrar en su práctica. Mientras más pacientes entrevistes, más vas a ganar esa técnica, ¿no? Eso es lo que le decía, orientar y omitir detalles en sustancias. Si el paciente se está yendo por algo que no le sirve, lo vuelvo a jalar hacia la historia clínica. Intervenir ante un paciente que es poco explícito, si el paciente no me da muchos datos, explicarle. A veces a mí me ha tocado decirlo, ¿no? Señor, a mí me gustaría que usted me dé más datos sobre su enfermedad para poder ayudarlo, déjeme ayudarlo, ¿no? O a lo mejor usted siente alguna preocupación, tal vez lo pueda ayudar en algo, me ha tocado que les digo eso y el paciente se pone a llorar. Y se pone a llorar por su enfermedad. Por todo lo que ya no sé qué hacer, me pasa esto, pero no quieren mostrar su debilidad cuando llegan. Entonces tú le dices, señor, en algo me puede ayudar, tenga confianza en mí, confíe en mí, déjeme, yo le voy a preguntar y usted confíe en mí, denme todos los datos, ayúdame lo más que pueda. Mientras usted me ayude dándome más datos, yo puedo llegar a su diagnóstico. El paciente se pone a llorar, todo lo que pasa es que tengo tal infierno y nadie me entiende. Entonces, llegamos al paciente y el paciente te empieza a contar su historia, porque si el paciente no me cuenta sus datos, yo no voy a poder hacer ustedes. Y hay que escuchar con atención, sin prisa ni detención. Ustedes que están empezando a hacer historias clínicas, traten de valorar mucho esto, porque conforme avanza la carrera y uno ya es médico, lamentablemente por el sistema, esto a veces no lo aplicamos, ¿no?
Entonces uno trabaja, por ejemplo, en los hospitales del Ministerio del Seguro y te dan 15 minutos por paciente y a veces no te alcanza el tiempo. Entonces traten de ver la manera cómo poder escuchar al paciente sin estar muy apurados, no hacerle ver al paciente que ya te quieres ir, que quieres dejar ya como sea. Eso no debería ser así. Si ustedes se perfilan y saben qué preguntar, o sea, son buenos interrogadores, entonces van a ser muy buenos oyentes también. Entonces, esas dos características son importantes cuando quieren hacer una buena anamnesis. Buen interrogador y extraordinario oyente. Saber escuchar al paciente, lo que te dice. ¿Qué cosa incluye dentro de la anamnesis? Que es la primera parte de la historia clínica. Tenemos filiación, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes y revisión por sistema. ¿Qué cosa es la filiación? La filiación son los datos que identifican a un paciente desde el punto de vista científico. Es como la encuesta que te hacen, ¿no? Entonces te dicen, señor, ¿cómo se llama usted? Nombre y apellidos completos, la edad. Yo lo que les sugiero siempre es preguntar la edad, pero también la fecha de nacimiento. Porque recuerden ustedes que luego queda la historia clínica y si tú tienes la fecha de nacimiento puedes saber cuál es la edad del paciente. El sexo del paciente, que eso ustedes lo pueden ver también, pero lo pueden consignar. Aquí hay que tener un poco de cuidado en las últimas fechas por todo lo que está viendo. Entonces aquí nosotros consignamos para la parte médica. Nosotros vamos a considerar siempre el sexo biológico porque por el sexo del paciente biológico vamos a tener predisposición a ciertas enfermedades. Pero tengan en cuenta también que al tratar a un paciente, me refiero sobre todo a los pacientes que hacen transición hacia el otro género, también tengan en cuenta respetar un poco esa identidad del paciente. No se van a poner a pelear con el paciente. No, para mí tú eres un hombre, no eres una mujer. Tengan en consideración eso también, mucha cautela con los pacientes, hay que entenderlos bajo todo ese contexto. ¿Okay? El documento de identidad es importante que sepan porque si pasa algo necesitamos el DNI. El grupo étnico, la raza, esto muchas veces, si bien está dentro de la afiliación que es pregunta, eso muchas veces tú lo vas a poder saber, ¿no? Tengan mucho cuidado también al preguntar esto, ¿no? Hay algunos pacientes que si tú le preguntas directamente sobre esto a veces se incomodan al respecto, o sea, muy cautelosos. La mayoría de personas en nuestro país somos mestizos porque tenemos de todas las razas, entonces cuando tú ves un paciente generalmente la mayoría vas a poner que es raza mestiza porque tenemos de todo, salvo que vemos un paciente con un apellido característico de alguna etnia y veas al paciente, es un paciente alto, de piel blanca, te habla medio así entre inglés y español, te dice que nació en Londres, entonces ya pues, obviamente la raza probablemente o el grupo étnico probablemente esté en relación a un paciente que tenga que sea de etnia blanca o no sé, afroamericana, dependiendo de lo que tú veas. Lugar de nacimiento también es importante, eso nos da la nacionalidad del paciente. Lugar de procedencia. Lugar de procedencia no es lo mismo que lugar de nacimiento. Por ejemplo, ustedes pueden tener un hermano venezolano, su lugar de nacimiento es Venezuela, pero ya vive en Lima aquí desde hace un año, entonces su lugar de procedencia es Lima, no es Venezuela, porque ya vive aquí en Lima. Otro ejemplo, nació en Ayacucho, pero ya vive en Lima hace mucho tiempo, entonces el lugar de procedencia es Lima, no es Ayacucho. La diferencia entre nacimiento y procedencia es que procedencia es cuando el paciente ya asentó y está un tiempo determinado viviendo en esa área. El estado civil, esto también es importante preguntarlo porque nos ayuda también en cuanto a al apoyo que va a tener la persona dentro de la atención médica. El grado de instrucción también es importante preguntarlo, no supongan cosas en el grado de instrucción, no supongan que porque vean al paciente hablar de una manera, contestar de una manera, no tiene una educación superior o no. Eso también es importante para poder también, al momento de hacer la aplicación al paciente, tener en cuenta qué lenguaje voy a utilizar. La ocupación, porque recuerden que las enfermedades pueden tener base ocupacional, hay muchas enfermedades ocupacionales, entonces hay que preguntarle a qué se dedica en específico la persona. También tengan cuidado aquí porque hay algunos que por ejemplo son de profesión
no sé, abogados, médicos, pero no se dedican a eso, se dedican, por ejemplo, no sé, a una labor, o han perdido su trabajo y son, por ejemplo, taxistas o son obreros, no sé. Eso también tengan en consideración porque la ocupación que están desarrollando ahora va a dar una predisposición a ciertas enfermedades. La religión también es importante aquí, sobre todo porque hay algunas religiones que tienen ciertas prohibiciones para el diagnóstico y el tratamiento médico. Entonces, por ejemplo, los testigos de Jehová no permiten que se les haga donación de sangre, entonces hay que tener eso presente también. El grupo sanguíneo y factor, si es que el paciente lo sabe, lo preguntamos y lo podemos colocar también aquí. La dirección actual y el teléfono, que básicamente es por si es necesario contactar a algún familiar del paciente, saber en dónde vive. La persona responsable, y persona responsable, ojo, tienen todos, porque ustedes van a tener pacientes que están hospitalizados, adultos, que se valen por sí mismos, pero tienen que poner una persona responsable. ¿Cómo se pregunta a la persona responsable? Porque no le vas a preguntar a un adulto de 45 años, ¿y quién es tu persona responsable? Un doctor, yo no puedo valer por mí mismo. Se pregunta, en caso necesitáramos conversar con una persona para informarle sobre su estado, tomar una decisión, ¿con quién nos contactamos? Y se pone el nombre de la persona, el parentesco y el teléfono. Entonces no, porque yo puedo estar de una hora y de repente me pasa algo de enfermedad y me quedo con trastorno del estado de conciencia. ¿Y a quién le voy a dar el informe? Entonces digo, su persona responsable de cosas, señora, su esposa acaba de tener este incidente, por favor, venga a contar. Entonces viene y yo le comunico a la persona y demás directamente con él. Eso también es importante porque luego a veces los pacientes quieren que viene el amigo del amigo del amigo a preguntar y que el informe también. Tampoco acuérdense que la historia clínica uno tiene que tener un secreto, una confidencialidad del paciente. Yo no le puedo estar informando a todos. No porque venga el vecino, ¿cómo está mi vecino? Quiero que me dé el informe médico. Usted no es la persona responsable. A lo mejor va a ser chistoso, nada más. Viene una persona específica a la cual yo le voy a dar el informe médico. Doctor, ¿y dice que no tiene nadie? La asistenta social. Si llega un paciente, por ejemplo, imagina que me traen este paciente, no tiene documentos, nada, o solamente se ve que trabaja en algún lugar y llamas a la asistenta social. ¿Qué haces en tu historia clínica? Lo dejas libre, porque no es un paciente que no tiene persona responsable de momento, hasta que la asistenta social, ya le informas a la asistenta social y la asistenta social se encarga de moverse por todo el Lima a buscar quién es el paciente y quién es la persona responsable. Luego colocar. Y cuando llega la persona también responsable y científica, apenas llega, ustedes tomen los datos también, porque luego a veces llega la persona responsable y desaparece por 3 días y no sabes cómo ayudar al paciente. Esto es importante también, la fecha y la hora de ingreso y la fecha y la hora de elaboración de historia clínica. No es lo mismo, porque el paciente puede haber ingresado al piso de hospitalización el domingo a las 11 de la noche, pero yo he llegado al piso, soy interno, he pasado visita recién y recién me siento a hacer la historia clínica a las 11:30 de la mañana. Entonces pongo fecha y hora de ingreso al área de hospitalización, domingo 30 de marzo a las 11 de la noche. Fecha y hora de elaboración de historia clínica en el área de hospitalización, lunes 31 a las 11:30. Es diferente, porque en esas 12 horas pueden haber pasado cualquier cosa. La nota de ingreso de la emergencia puede decir que el paciente estaba bien. Cuando tú llegas a la hospitalización, paciente con trastorno del sensorio, cambia la situación. Algo ha pasado en esas 12 horas. Las horas son importantes. Motivo de consulta. El motivo de consulta es la molestia principal que motivó al paciente a venir a la consulta. El motivo de consulta, generalmente ustedes ven en la historia clínica, es motivo de consulta y una línea. Es específico y sucinto. Es algo específico. Señor, ¿por qué viene a la consulta usted? Dolor abdominal, fiebre. Dolor abdominal, fiebre. Dolor de cabeza y mareos. Cefalea, mareo. Los síntomas más resaltantes del paciente, eso se escriben en la línea de motivo de consulta. Generalmente es 1 o 2, máximo 3. No es todos los síntomas. ¿Y cómo diferencian? Porque a veces el paciente dice, ¿qué molestia viene? Me duele aquí, acá. ¿Cuál es su principal molestia? ¿Qué es lo que más le molesta a usted? El dolor de cabeza y la fiebre. Luego van a haber otros síntomas que van a estar presentes, pero esos no son lo que vamos a escribir en el motivo de consulta. La enfermedad actual.
La enfermedad actual es el relato donde se desglosa de forma detallada el motivo de consulta y los síntomas que lo acompañan. De lo que me dijo el paciente, ahora le voy a explayar. La enfermedad actual consta de tiempo de enfermedad. ¿Qué significa tiempo de enfermedad? Significa desde cuándo el paciente empieza a sentir estas molestias. Pueden ser horas, días o semanas. Y el tiempo de enfermedad, cuando uno hace una historia clínica, es el episodio actual. ¿Por qué remarco esto importante? Porque tú puedes tener un paciente que tenga, por ejemplo, diabetes. Tiene diabetes hace 10 años, pero ahorita está entrando a la emergencia porque es una complicación de la diabetes, que es una cetoacidosis. Entonces, el tiempo de enfermedad será un día, que es cuando empezó los síntomas de la cetosis, no son 10 años. ¿Ya? Cuidado con las enfermedades crónicas. Otro ejemplo, fibrosis pulmonar o EPOC. El paciente puede tener 6 años de esa enfermedad, pero ahorita está viniendo porque ayer empezó con fiebre y más esputo del que normalmente él producía, más expectoración, de color verde, en mayor volumen, que eso no lo tenía antes él. Se agita más de lo que se agitaba antes. Entonces el episodio actual es un día, no son los 6 años que tiene la fibrosis pulmonar o la bronquitis crónica. Entonces hay que ser muy detallista ahí con el dato del tiempo de enfermedad. La forma de inicio, brusco o insidioso. Brusco es de un momento a otro, insidioso es empezó de poquito a poquito. O sea, no vino todo de golpe, sino que empezaron, durante varios días empezaron a aparecer los síntomas. Generalmente las formas de inicio brusco tienen tiempos de enfermedad de horas, a lo mucho un día, 2 días. La insidiosa suelen ser 7 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. ¿Ya? Entonces los síntomas empiezan a ir apareciendo de forma gradual. Curso de enfermedad. El curso de enfermedad no se vaya a confundir con forma de inicio. Forma de inicio es cómo aparecieron los primeros síntomas. El curso de la enfermedad, esos síntomas, cómo empezaron a evolucionar en el tiempo. Entonces yo puedo tener curso progresivo, por ejemplo, ayer me empezó a doler la cabeza y tuve fiebre. Pero el curso es progresivo, ¿sí? Porque el dolor de cabeza empezó bajito y con el tiempo, con las horas, empezó a aumentar, apareció el mareo. Los mareos eran al inicio de vez en cuando, pero ahora me siento mareado, incluso aunque esté sentado, doctor. Entonces va progresando los síntomas. Curso estacionario. Estacionario, ¿qué significa? Que el paciente tiene los síntomas y los síntomas se han quedado más o menos durante el tiempo en esas mismas características, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene dolor abdominal desde hace más o menos unas 2 semanas. Empezó con el dolor abdominal. El dolor abdominal es un dolor que se mantiene y sigue así. No ha aumentado, no ha disminuido, sigue siempre el dolor abdominal son siempre la misma intensidad, con las mismas características. La enfermedad tiene un curso estacionario, se ha quedado dentro de sus mismas características. Intermitente. Tengo 7 días de dolor abdominal, pero doctor, me duelen 2 días con dolor, luego se me pasa, estoy bien. Luego otra vez dolor, luego se me pasa y estoy bien, ¿no? Entonces el curso va los síntomas, vienen los síntomas y se van, vienen los síntomas y se van. Como la fiebre. Claro, hay algunas fiebres que son intermitentes, ¿no? Hay algunas fiebres que son intermitentes. Hay la fiebre a veces puede tener también un curso progresivo, ¿no? Que el paciente tiene fiebre, empieza con 38, luego el siguiente día 38,5, 39, 31. Otros no, tienen fiebre un día, luego fiebre 2 días sin fiebre. Fiebre un día, hay una afección que hace eso. Entonces, ahí tú pones el curso de la enfermedad. ¿Cómo van evolucionando los síntomas y signos del paciente? Síntomas y signos principales, generalmente ponemos 4 como máximo, son los que el paciente le molestan más. Y luego viene el relato cronológico. Esta parte es donde ustedes se tienen que entrenar. ¿Qué cosa es el relato cronológico? Es la redacción precisa y en orden cronológico de todos los síntomas que presenta el paciente. Si el paciente recibió atención médica previa, hay que escribir el diagnóstico y el tratamiento brindado y el impacto sobre la enfermedad. Es lo que el paciente yo le pregunto, yo lo voy ordenando y lo voy describiendo. El paciente viene por fiebre y dolor abdominal, entonces de cada síntoma hay características que preguntar y eso lo van a aprender ustedes. Entonces digo, dolor abdominal, aparición,
localización, intensidad, carácter y variación, síntomas acompañantes, agravantes, atenuantes. Entonces todo eso tengo que preguntar yo. Entonces yo describo, ¿no? Paciente, hago un relato. Paciente acude a consulta, pues desde hace 5 días presenta dolor abdominal y toda la descripción del dolor abdominal. Luego, 2 días después se agrega deposiciones líquidas y todas las características de la diarrea, motivo por el cual ingresan. En el relato cronológico, mientras ustedes pregunten lo que es necesario preguntar y ordenen los síntomas en orden de aparición, van a llegar al diagnóstico exitoso. Si ustedes solamente dicen dolor abdominal y diarrea, ¿no? Ah, ya, dolor abdominal y diarrea. Dolor abdominal y diarrea pueden ser 1000 enfermedades. Pero si ustedes ordenan, ¿qué vino primero? El dolor abdominal. Luego la diarrea, sí. ¿Qué cantidad? ¿Cómo es? ¿Qué características tenía la diarrea y demás? Ah, ya, eso es una shigelosis. Porque ya la historia clínica te dice. La shigella tiene una característica de diarrea diferente al cólera. Entonces, la evolución de la enfermedad, cómo los síntomas, lo que yo voy sacando al paciente, yo lo puedo plasmar en el relato cronológico y tener una idea de qué puedo hacer. Si yo no pregunto nada, entonces no voy a tener un diagnóstico adecuado. Por eso es que ustedes se tienen que entrenar en esto. Y esto es como el detective. Yo, ¿saben qué hago cuando viene mi paciente? Le digo, ¿por qué viene? Viene por ese, por ejemplo, le voy a poner ejemplo. Aumento de peso y fatiga, que son los síntomas que van a empezar. ¿Desde cuándo no tiene aumento de peso? Ya. Se justifica el aumento de peso, está comiendo más de lo habitual, está haciendo menos ejercicio, entonces voy haciendo todas las características. Luego, fatiga, ¿desde cuándo siente la fatiga? ¿Fatiga en qué momento siente? Todas las características. Y luego que tengo todo eso, hago mi relato, lo ordeno. Y entonces voy contándole como si te contara un cuento. Si yo te contara el cuento de Blancanieves, que ahora hay una película de Blancanieves, que es polémica en la película. Si yo te cuento el cuento de Blancanieves, tiene un orden. Yo no empiezo con que la bruja le da la manzana a Blancanieves. Así no comienza el cuento, porque ni siquiera sé quién es la bruja. Comienzo con el cuento que era una niña, que el padrastro, la papá, la madrastra y demás. Así comienza el cuento. Lo mismo es en el relato cronológico. Desde el inicio, cómo empezó la enfermedad del paciente y voy contando todo el cuento. ¿Ya? Entonces yo le puedo preguntar cuándo empezó a sentirse enfermo, cómo comenzó la enfermedad, qué síntomas presentó, cómo evolucionaron los síntomas, es la primera vez que presenta estos síntomas. También le puedo preguntar al paciente a qué atribuye la enfermedad. Hay unos pacientes que te dicen, ah, sí, es que comí en la calle. ¿Qué comió? Comí mayonesa. Entonces, tú te piensas, la mayonesa se relaciona con salmonelosis, entonces puedes pensar que podría ser eso. Realizó alguna consulta médica, eso también es importante. Algunos pacientes a veces no te dicen que usted lo ha visto por esos síntomas antes, sobre todo en enfermedades que son más de tipo de enfermedad más larga, ¿no? Entonces, sí, me vi un doctor, me dejó esto, pero no me funcionó bien. Entonces eso también te puede orientar, porque sabes que por ahí no va tal vez el tratamiento y el diagnóstico. ¿Y qué exámenes o tratamiento médico recibió? Porque eso también lo puedes consignar, ¿no? A lo mejor ya se hizo exámenes y lo puedes anotar en tu enfermedad actual de ese mes. Y esto se complementa al final con las funciones biológicas. ¿Qué cosas son funciones biológicas? Hambre, sed, orina, deposiciones, sueño, diferencial de peso. Pero cuando ustedes preguntan eso, dentro de cada uno de estos aspectos hay que ser un poco más insidiosos en las características, ¿no? Señor, ¿usted tiene hambre? Sí, todos tenemos hambre. ¿Usted tiene sed? ¿Está tomando agua? Sí. ¿Está viniendo bien? ¿Está normal? Sí. ¿Deposiciones normal? Sí. ¿Sueño normal? Sí. Todo le ponen normal. Y ahí cuando yo voy al paciente le digo, señor, ¿usted su orina es normal? Sí. ¿Qué cantidad está orinando? Estoy orinando 3,5 litros. 3,5 litros. ¿Después estoy orinando 3,5 litros? No, desde hace 6 meses. No es normal, pues en los últimos 6 meses es lo normal. Por eso para mí la orina es tan normal. ¿Su orina cómo es? Tiene espuma. ¿Y la espuma se queda? Sí, se queda. Pero eso no es normal, señor. Es que yo hace tiempo ya lo tengo, pensaba que como el chorro caía, entonces es eso. Y a lo mejor el paciente tiene ahí un problema asociado ahí, una linfopatía diabética. Entonces, para el paciente es normal, aparentemente. Entonces yo pregunto, ¿cómo está su apetito? ¿Usted ha visto que ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¿Está alimentándose bien? ¿No?
La sed, ¿no? ¿Cuántos litros de agua toma al día? Orina, ¿no? ¿Cuántas veces va al baño? ¿Qué cantidad aproximadamente? ¿Qué características tiene la orina? Igual cada una de estas. Posiciones, sueño. Entonces yo ahondo un poquito más. Tampoco puedo escribir mucho porque el espacio que me dan para cuestiones biológicas es pequeño, pero al menos trato de escribir lo más importante de cada uno de ellos, como por ejemplo la frecuencia, la cantidad, la consistencia en algunos de esos casos, ¿no? Que me puedan orientar más o menos en el caso del paciente. Miren, este es un ejemplo de relato cronológico, ¿no? Entonces, dice, paciente acude a consulta por presentar dolor faríngeo de 2 días de evolución. Refiere que el dolor inició de manera súbita, siendo inicialmente leve. Aquí, por ejemplo, para calificar por qué el médico usa leve, él pone una escala del dolor, en la escala visual, ¿no? Del dolor, ¿no? Entonces te dice 2/10. Eso significa que el dolor no es muy fuerte, porque cuando uno, vamos a ver el dolor, por ejemplo, cuando uno quiere evaluar el dolor, le dicen, ¿no? 0 es que no tiene nada de dolor, y ese es el peor dolor de su vida. Entonces el paciente te entiende, 2/10. Tú le dices al paciente exactamente, dígame qué número, ¿no? Si no, te le vas explicando cómo es la escala y él te contesta. Pero que ha empeorado alcanzando una intensidad moderada, 6/10, que le dificulta tragar tanto sólidos como líquidos. El dolor es constante, del hipopunzante, se localiza en la región faríngea, irradiándose hacia ambos oídos. Refiere además fiebre de 38.5 desde el inicio de los síntomas, acompañado de malestar general y mialgias difusas. La paciente niega tos, secreción nasal o dificultad respiratoria. El día de hoy comenzó a notar disfonía de intensificación del dolor, motivo por el cual decía acudir a este centro de salud. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy contando la historia tal como le ha pasado el orden. Yo no estoy diciendo la paciente empieza con mialgias o la paciente empieza primero a sentir un dolor intenso. No estoy empezando tal cual, cómo han ido los síntomas, poniendo cómo se han presentado. Miren cómo del dolor he escrito un montón de características del dolor, y de la fiebre también lo puedo hacer. No lo he hecho en este ejemplo, pero de la fiebre también puedo decir muchas características. Entonces todo eso, ¿qué preguntar en cada síntoma? Eso lo van a aprender en cada capítulo. Cuando ustedes redactan un relato cronológico de su historia, ahí sí se emplea lenguaje médico. Entonces aquí pueden utilizar, por ejemplo, mialgias. ¿Qué significa mialgias? Dolores musculares. Pero al paciente tú no le vas a decir, ¿tiene mialgia? Sin que no te entienda. ¿Tiene dolores musculares? Pero eso no vas a escribir tú acá, sino simplemente vas a poner que el paciente tiene mialgias. Tú vas traduciendo. Entonces, eso también es práctica, porque tú le preguntas al paciente de una forma para que él te entienda, pero tú lo trasladas a la historia clínica de otra forma, con lenguaje técnico médico. Y esto es cuestión de aprender poco a poco. Mientras más historias clínicas ustedes redacten, más van a utilizar el lenguaje médico. ¿Ya? Ojo, no se utiliza el lenguaje del paciente. En la mayor parte de especialidades médicas, yo no transcribo textual lo que me dice el paciente, como ustedes dicen, literal, ¿no? Entonces el paciente me dice, sí doctor, es que a mí me duele la panza. Entonces yo no pongo aquí, el paciente dice que le duele la panza. Eso no se transcribe. El paciente tiene dolor abdominal en tal zona. Tampoco, a veces el paciente viene y te dice, doctor, tengo gastritis. El paciente dice que tiene gastritis. El paciente tiene dolor abdominal en epigastrio del tipo uremia. Tú le sacas, sí, el tipo es el gastritis. ¿Por qué tiene gastritis? Es que me arde acá. Entonces tú lo trasladas. La única especialidad que se puede dar el lujo de poner textual es psiquiatría. Porque el psiquiatra no necesariamente va a interpretar lo que le dice el paciente. Puede venir un paciente y dice, sí, yo me levanto en las mañanas y siento que me hablan de los extraterrestres del planeta Venus, están diciendo, anda, levántate, pégale tu mano. El psiquiatra sí, escribe, y utiliza comillas. Cuando ustedes quieren decir que no es lo que ustedes están diciendo, sino lo que dice el paciente, pone comillas. Comillas. El paciente dice que en las mañanas escucha una voz que le dice que viene el planeta Venus y que le dice que tiene que pegarle su mano. El psiquiatra se hace eso. En medicina a veces lo hacemos. Cuando no tenemos forma a veces de explicar lo que quiere decir el paciente, o es muy sui generis lo que te dice el paciente, es algo tan específico que no sabes cómo trasladarlo, podría ponerlo entre comillas. Lo que está entre comillas es lo que te dice el paciente textual.
pero usualmente lo traducimos siempre nosotros, ¿no? Entonces, por favor, en las historias clínicas, cuando pongan en mi portafolio, no quiero ver que pongan palabras que ha utilizado el paciente, trasládenlo o traduzcanlo al lenguaje médico. Los antecedentes en la anamnesis son los datos previos a la consulta que nos ayudan a darle un contexto a la enfermedad actual. Los antecedentes pueden ser personales o familiares. Iniciamos con los personales. Fisiológicos son más de pediatría. Nacimiento, crecimiento, maduración, lo van a ver como les digo más en pediatría. Nosotros en pacientes adultos no hacemos hincapié en eso. En la mujer sí, con los antecedentes ginecobstétricos. También lo van a ver un poco más en ginecobstetricia, pero por ejemplo en la mujer se puede preguntar cuándo fue la primera regla, cómo es su régimen catamenial, o sea, cuántos días regla, qué tan abundante es, si hay dolor, cuántos embarazos ha tenido, si usa métodos anticonceptivos, etc. Se puede preguntar eso también. Patológicos, voy a preguntar enfermedades, cirugías, traumatismos, transfusiones y alergias. Chicos, en enfermedades, cirugías, traumatismos, transfusiones, pongan tiempos. Doctor, hace 10 años tengo diabetes. Doctor, en el 2015 me operaron. Y pongan de qué le operaron. Me sacaron la vesícula. ¿Por qué? Porque tenía cálculos. Colecistectomía por litiasis vesicular. Imagínate que sea un pólipo o sea un cáncer. Entonces, traten de ser específicos en los antecedentes, los años. No se olviden de poner el tiempo de enfermedad. O cuándo sucedieron estos diagnósticos. Cuándo sucedieron estos procedimientos. Lo socioeconómico, características de la vivienda, servicios básicos, animales domésticos, viajes, alimentación, hábitos nocivos, conducta sexual y exposición a riesgo. Cada uno de estos a veces va a tomar mayor preponderancia. Ustedes van a ver que en el juego de la roleta los colegas les van a decir hay cosas en las cuales ustedes pueden pasar por alto y preguntarse muy específicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mascotas, ¿no? Animales domésticos. Señor, ¿usted cría animales en su casa? Sí, tengo un perro, listo, un perro. Tal vez la enfermedad no me permite andar más en eso, pero si por ejemplo fuera un paciente que lo mordió su perro, entonces digo, señor, ¿su perro tiene vacunas? ¿Cuándo lo han vacunado? Ahí ahondo más en el caso, ¿no? Pero luego no hacen entonces, ¿cómo se llama su perrito? Y lo saca a pasear, eso no son datos relevantes para la historia clínica. Se fue de viaje, ¿y cómo le fue en su viaje? No son datos relevantes para la historia clínica. Puntual. En el caso de los hábitos nocivos, no se olviden, hay que preguntar directamente, señor, ¿usted fuma? ¿Usted toma alcohol? ¿Usted utiliza alguna otra droga? Y hay que preguntar, ¿desde cuándo lo utiliza? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué cantidad? No es lo mismo que yo salga una vez al mes y tome un vaso o 2 vasos de chicano en una fiesta, que tomen todos los fines de semana, sábados y domingos, 2 litros de cerveza. Es diferente. Entonces yo puedo preguntar eso también, ¿no? En cuanto a los antecedentes familiares, se preguntan sobre todo familiares de primer grado, pero por ahí se dio un antecedente adicional de importancia, le pueden preguntar. ¿Quiénes son familiares de primer grado? Mamá, papá y hermanos. También hijos y esposas se puede preguntar de forma adicional si son casados o parejas, si está casado. Esos son las preguntas. Tío, hermana, tío paterno, tío materno, abuelito, primo, ¿lo pueden consignar? Sí. Pero acuérdense que la predisposición familiar es más para la familia cercana, familiares de primer grado. Ya ponen papá, si está vivo o no, luego ponen la edad o la edad a la que falleció, y luego si padece una enfermedad o de qué falleció. Es importante poner todo eso en la solicitud. Una consulta, doctor. ¿En maduración qué ponemos ahí? ¿En cuál? En maduración. Aquí, maduración significa, por ejemplo, se refiere al desarrollo psicomotor. ¿A qué edad caminó? ¿A qué edad habló? Si a qué edad controló esfínteres? Es más de pediatría. Por ejemplo, lo que yo hago en adultos en esta parte, por ejemplo, en los fisiológicos, es que quiero llenar una historia clínica, le pregunto simplemente, ¿no? ¿Usted cuando su mamá le contó, nació, su embarazo, su parto de tu mamá, todo normal? ¿Usted? Sí, todo normal. De contestación, partos sin ninguna recurrencia, ¿no? Usted, su desarrollo fue normal, habló, caminó, todo sí, normal, desarrollo psicomotor normal, crecimiento y desarrollo psicomotor normal. Pero en pediatría sí no. En pediatría es ¿a qué edad gestacional nació? ¿Cuánto empezó a nacer? ¿Cuánto llegan a nacer? ¿Se pusieron con vacunas? Hay que preguntarle ahí si todo. En pediatría eso se llena más a detalle. Y en patológicos, o sea, si un paciente
por temas de dolor abdominal, Ya. que no tiene que ver nada con cirugía, ¿no? Porque dicen que cirugía tienes que, por ejemplo, el paciente tuvo una operación a los ligamentos cruzados, eso también se mueve. Pero no tiene nada que ver con... Sí, aunque así no tenga nada que ver. Lo que pasa es que ahí también hay una diferencia. Y es la diferencia entre la historia clínica que van a hacer ustedes usualmente, que es la de hospitalización y consulta, y la de emergencia. La historia de emergencia ya es más sencilla. En la historia de emergencia ya voy mucho más al detalle rápido. Entonces, claro, una emergencia, por ejemplo, cirugía de rodillas, cuando la cirugía de rodillas ya no tiene nada más. Operado de cirugía de rodillas hace 5 años, nada más de pones. Pero en el caso de la historia clínica, ustedes van a hacer una cirugía, una artroplastía por artrosis en la rodilla en el 2015. Ay, así no tenga nada que ver. Pero si tú ves algo que sí tiene que ver con sospechas que puede ver con tu caso clínico, puedes hablar más. Y terminamos la anamnesis con revisión por sistemas. En la anamnesis y la revisión por sistemas es, ustedes van a encontrar al final que hay como síntomas que son de cada uno de los aparatos y que a veces se preguntan de manera rápida. Entonces, el paciente vino por una cosa, pero tú puedes preguntar de forma adicional para ver si hay otras manifestaciones en otros aparatos. El paciente, por ejemplo, de la faringitis, ¿no? Que le puse el caso clínico. Entonces le puedo preguntar del aparato cardiovascular, ¿tiene palpitaciones? ¿Ha tenido algún desmayo? Entonces, a veces es rápido y marca sí, no, sí, no. Hay algunas historias que tienen eso. No lo tienen todas las historias, pero se pueden hacer. En el caso, por ejemplo, del cuadro de Rollins, por el tema del tiempo, a lo mejor no lo vamos a llegar a hacer. Pero sí van a encontrar historias clínicas que hay revisión de sistemas, que solo preguntarle. Señora, ha tenido esto, de cada sistema, rápidamente, pam, 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 como de manera adicional, digamos, encontrar algún otro síntoma que le pueda ayudar. Luego está la parte del examen físico. En el examen físico es el acto que realiza el médico, en el cual se vale solo de sus sentidos, de algunos instrumentos sencillos, como por ejemplo el estetoscopio, el termómetro, ¿no? El pulsoxímetro, con el fin de reconocer la normalidad o las alteraciones físicas producidas por una enfermedad. Los médicos utilizamos todos los sentidos menos el uso en la actualidad. Antes, ahora ya no vamos a estar probando algo del paciente, ¿no? Pero luego todo lo demás sí, todo lo demás sí se utiliza, incluso hasta el olfato se puede utilizar, el tacto, la vista, el oído, todo podemos utilizar para poder evaluar al paciente. ¿Cómo debe ser el examen físico? Centrado en la persona e individual por naturaleza. Si bien yo tengo una técnica, yo voy a también amoldarme al paciente en el cual yo voy a estar. El examen físico se hace del lado derecho del paciente. Si el paciente está sentado así, el médico examina de este lado, no examina de este lado. ¿Alguno de ustedes es zurdo? Sí. Bueno, del lado derecho. No, ustedes a lo mejor pueden tener esa complicación y podrían examinar el otro lado que le dice, pero usualmente el lado derecho se examina. ¿Ya? Se examina del lado derecho del paciente. O sea, yo me pongo al lado derecho del paciente y de aquí voy a examinar. Yo examinaría un paciente así, paciente sentado total y examino. Ustedes sean metódicos en su examen. El examen, la técnica de examen tiene un orden, que lo vamos a ver en cada uno de los aparatos. Sean prolijos y cuidadosos en su examen. Cuiden la temperatura, la iluminación y la comodidad, tanto del paciente como de ustedes. Si yo tengo que examinar el aparato cardiovascular y es una dama, entonces probablemente para que ella se sienta cómoda, voy a buscar acompañarme de alguien, porque yo soy varón. Entonces la llamo a la doctora y le digo, doctora, por favor, y le digo, voy a examinarle, voy a ocultarle, voy a citar su corazón, me está acompañando la doctora Gabriela, me va a acompañar aquí, me va a ayudar en el examen. La doctora Gabriela no va a hacer nada, pero va a estar así para que la paciente me sienta cómoda. Entonces la doctora está mirando, me ayuda, yo voy a examinar. Entonces la paciente dice, me siento cómoda. Voy a examinar y los pacientes pasando y mirando cómo examina el paciente. Pongo el biombo para tapar y que nadie lo vea al paciente. Yo busco la comodidad del paciente. Y la comodidad del médico. Tengo que examinar abdomen y el paciente está semisentado con las piernas recogidas. Entonces yo digo, ¿cómo le voy a decir que le voy a bajar el cabezal y que tiene que bajar la rodilla? O sea, un comodidad de la paciente. ¿Cómo me va a querer hacer? Señora, voy a examinar el abdomen. Y encima de la ropa. Ponen el estetoscopio encima de la ropa, temblando, ya no lo examen.
No, voy a examinar el abdomen. Para poder examinar el abdomen necesito que baje su camilla. Le voy a ayudar. ¿Está cómodo? Muy bien. Listo. Voy a, por favor, hay que descubrirse el abdomen. El paciente es autónomo. Tú no vas a descubrir al paciente. Si el paciente lo puede hacer, lo hace. Señor, ¿podría por favor descubrirse? ¿O qué pensarían las doctoras si yo las voy a examinar y les levanto el polo a ustedes? Se sentirían incómodas, ¿no? Por más que sea yo su alumno, el médico o el paciente. Yo pido permiso y le digo para que ella lo haga, porque ella es capaz. Si el paciente no puede moverse, obviamente yo tengo que hacerlo, ¿no? Pero si no, yo le digo, doctora, por favor, señorita, por favor, lo voy a levantarse, le voy a examinar el abdomen. Entonces ella lo hace. Por favor, ¿podría venir por aquí? Gracias. Claro, porque es una señora mayor, no puede pararse. Entonces, señora, yo le ayudo. Yo ayudo a la señora. Pero si no, que ella lo haga. Yo doy la orden de forma amable y él lo hace. Así tiene que ser el examen y busquen su comodidad. De ahí veo el juego de roles. Están examinando así. ¿Escuchas algo? Sí, se escucha. Yo estoy más concentrado en no perder el equilibrio que escuchar al paciente lo que escucho por el estetoscopio. Señor, por favor, voy a tomar la presión. Póngase en pie. Perfecto. Listo. Tome asiento, por favor. Listo. Ponga su brazo. Así, me pongo como yo para tomar la presión arterial. No. Voy a tal vez hacer que el paciente se pare, se siente un poco incómodo, pero yo también tengo que buscar mi comodidad. Todo a oscuras. No voy a ver nada. Que haya buena iluminación en el lugar. Y como les digo, informar al paciente siempre que él se le va a hacer. Yo siempre le digo, señor, voy a examinar esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. El paciente ya sabe, ¿no? Un paciente, por ejemplo, yo examino tiroides de frente, no examino detrás, porque así me enseñaron. Entonces, si yo me pongo al frente de una dama, por ejemplo, o hasta un varón, a veces se sienten incómodos porque yo voy a ponerme al frente y voy a tocarle, tratarle la tiroides. Entonces yo le explico. Y digo, señor, voy a examinar la tiroides, que es un órgano que todos tenemos en la parte delante del cuello. Me voy a poner delante de usted y le voy a palpar su cuello. Va a sentir un poco incómodo, si se siente incómodo me avisa, entonces el paciente ya sabe, yo me está tocando acá porque quiere examinar esto. Si tú vas y le pones las manos al cuello, usted me quiere tocar. Y el examen físico nunca va a ser reemplazado por los exámenes complementarios. No digan eso de, todo ocho, mejor no le examine el abdomen. Una ecografía ordinaria. La ecografía tiene sus limitaciones. Una tomografía, le vas a hacer gastar la tomografía al paciente, examine, no reemplazan los exámenes, son complementarios. El examen físico incluye el examen físico general y regional. El examen físico general es una visión amplia del estado general del paciente y permite identificar áreas que podrían requerir una mayor evaluación. Miren lo que hay, y esto vamos a ver en la siguiente clase. Signos vitales, como por ejemplo presión arterial, frecuencia cardíaca o el pulso, frecuencia respiratoria, temperatura y saturación de oxígeno. Antropometría, peso, talla, índice de masa corporal. En nutrición vamos a ver qué pueden hacer otras niñas aquí. Estado de conciencia, que es el nivel y contenido de conciencia. Actitud y postura, la posición corporal del paciente. Hábito constitucional, la constitución corporal del paciente. Facies del rostro, la gestualidad, el color, la simetría del rostro. Hay facies ya descritas, características para cada enfermedad. Estado de nutrición y de hidratación. Piel y faneras, acuérdense que las faneras incluyen el cabello, el vello, las uñas. Tejido celular subcutáneo, que es el tejido adiposo. Sistema linfático, que son los ganglios. Y el sistema osteomiorticular, que son los huesos, articulaciones y músculos. Si ustedes se dan cuenta, es como una parte general del paciente. No me voy a un punto específico. Y la próxima clase vamos a hablar de cada uno de ellos, porque estamos en semiología. El examen físico regional se enfoca en la evaluación específica y profunda de una región del sistema. Entonces digo, en la cabeza, entonces en la cabeza puedo ver ojos, nariz, boca, oídos, entonces, cuello, puedo ver tiroides, puedo ver los vasos sanguíneos, las cadenas neuronales, ¿verdad? Tórax, en el tórax está el aparato respiratorio, está el aparato cardiovascular. En el abdomen, el aparato digestivo, el aparato genitales y el sistema nervioso. Cada uno de estos aspectos lo vamos a ver en el curso. La próxima clase vamos a ver el examen físico general y el examen regional de la cabeza y el cuerpo.
Y luego, cada capítulo que rotemos va a ser cada uno de los aspectos: respiratorio, cardiovascular, digestivo, nefrológico, neurológico, porque genitales entra un poco en endocrino y lo van a ver más a detalle en ginecología y neurología. Y luego viene endocrino y nutrición, que endocrino y nutrición son sistémicos, entonces ya ustedes aprendieron a hacer todo, entonces van a poder encontrar signos síntomas. Para terminar la clase del día de hoy, el examen físico se basa en una metodología especial, que es ver, tocar y escuchar. Y eso da los las cuatro métodos por los cuales yo puedo evaluar un paciente, que son inspección, palpación, percusión y escuchación. No en todos los sistemas, en todos los aparatos y sistemas se van a hacer todos, en la gran mayoría sí. El aparato respiratorio es un ejemplo en el cual se hace esto. El orden en el que se hace es inspección, palpación, percusión, auscultación. Sin embargo, en algunos sistemas se puede desordenar, como por ejemplo en el abdomen, donde cambia la forma, el orden en el cual se examina, y eso lo van a ir aprendiendo poco a poco. Inspección es ver, observar de forma cuidadosa y sistemática al paciente. Inician el primer contacto con la endoscopía, continúa la anamnesis y se complementa al paciente al evaluarlo sin error. Puede ser general o segmental, y en este caso, cuando veamos los aparatos y sistemas, vamos a ver dirigido lo que yo quiero ver. Estoy en el aparato respiratorio, miraré el tórax, la forma del tórax, cómo son los movimientos respiratorios. Yo no toco, solamente veo nada más, y eso lo describo. Palpación. Palpación es cuando utilizo las manos. ¿Para qué? Para poder sentir a través del tacto la sensibilidad, la temperatura, la forma, tamaño, consistencia, situación y movimientos de la región que tiene una tela. Puede ser la palpación propiamente dicha, eso quiere decir que yo haga, digamos, una palpación ligera, ¿no? O puede ser a través del tacto, donde hago una palpación un poco más interna. Por ejemplo, les voy a hacer un diferencial. La palpación propiamente dicha, que es externa, puede ser cuando evalúo el abdomen. De forma externa yo evalúo el abdomen. La palpación interna, por ejemplo en las mujeres, cuando estaban en trabajo de parto, quiero saber si el cuello está dilatado para que pueda pasar el bebé, entonces hago tacto vaginal. En los varones quiero ver la consistencia de la próstata, hago tacto rectal. Entonces también es un método de palpación, pero es una palpación interna. Y nosotros no vamos a hacer tacto, vamos a hacer solamente la palpación externa. Ok, puede ser monomanual y manual, hay diferentes formas dependiendo de cada sistema, hay una forma de hacerlo, y puede ser superficial o profunda, ¿no? Superficial, por ejemplo, en el abdomen yo puedo pasar mi mano para poder ver la temperatura, la presencia de masas y demás, pero si quiero palpar el hígado, por ejemplo, tengo que hacer una palpación un poco más profunda, entonces va cambiando la ley. Entonces, hay una forma de palpación de la forma de reloj, si me equivoco. ¿En el abdomen? Ajá. Sí. Entonces, como 12 es como el reloj. Sí, cada uno tiene su técnica. Y pues, incluso en el tórax también tiene un orden. Todo tiene un orden, no es que yo voy a tocar ni le da la gana. Eso lo van a aprender en cada capítulo. Cómo se empieza, cómo se sigue. La percusión es una mezcla entre usar las manos y el oído. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a utilizar mis manos, voy a aplicar un golpe, voy a percutir y se va a generar un sonido. Ese sonido lo voy a identificar y eso va a ser la percusión. Para hacer la percusión, vean ustedes qué es lo que utilizo. Yo voy a tener una mano, que es la mano en la cual yo voy a apoyar sobre el paciente, y la otra mano que va a ser la percusión. ¿Ya? Generalmente, y esto lo vamos a ver luego cuando veamos cada uno de los sistemas que hace la percusión, cuando yo hago la percusión, la mano que voy a utilizar y que voy a colocar sobre el paciente, usualmente no se pone toda la mano, se pone solamente un dedo. Por eso ustedes van a ver ahí que dice, por eso van a ver ustedes que acá dice el dedo plexímetro, ¿no? Que es el dedo que yo voy a colocar sobre la superficie donde voy a hacer la percusión del paciente. Y luego tengo el dedo percutor. El dedo percutor está en la otra mano. Generalmente utilizamos el dedo medio para ambas cosas, tanto para poner la mano sobre el paciente como para percutir.
Entonces, cuando yo hago la percusión, igual lo vamos a ver más a detalle en cada uno de los segmentos, lo que yo hago es colocar mi dedo, que es el dedo trisímetro, sobre la estructura que voy a percutir, y con el otro dedo medio voy a generar un golpe. Son golpes secos donde se mueve la muñeca y yo hago este movimiento para percutir como si fuera un martillo. Solo la muñeca, no se mueve la mano. La muñeca nada más para poder hacer este golpe, como si fuera un martillo. Y el pulpejo del dedo medio va a ser golpes verticales. Miren cómo, si ustedes ven ahí, el dedo está en posición vertical, el que va a golpear está en posición vertical a relación con el dedo decímetro, que es donde va el paciente. Entonces yo hago esto, pongo mi dedo así y percuto. Miren cómo mi mano se mueve la muñeca. Ustedes van a ver que dependiendo del lugar en donde estemos se dará 1 o 2 golpes dependiendo del golpe seco, ¿no? ¿Dónde se percute usualmente o dónde es mejor percutir? Utilizan la la articulación interfalángica distal o en la falange media, ahí se puede hacer la percusión. Ustedes percuten, por ejemplo, si te pueden ahora, traten de buscar entre sus costillas, ¿sí? En el lado derecho. Traten de buscar ustedes entre sus costillas, pongan su dedo así y con la otra mano percutan de esta manera. Y van a escuchar un sonido. ¿Escuchan el sonido? Ese sonido característico es la sonoridad del pulmón. Porque yo tengo sonidos, dependiendo del órgano, yo voy a tener un sonido al percutir. Los órganos macizos, como el hígado, por ejemplo, me van a dar una percusión que es la matidez. Los órganos que son aireados, como el pulmón, me darán sonoridad. Los órganos que tienen aire, pero a presión, como por ejemplo en el estómago, me darán timpanismo. Las vísceras tienen timpanismo. Cuando hay límite entre algo sólido y gaseoso, entre algo líquido y gaseoso o sólido y gaseoso, tendré submatidez. Y la hipersonoridad, que es un sonido patológico que se encuentra solamente en la patología pleural, que es el neumotórax, que lo vamos a ver en el aparato respiratorio. Cada órgano tiene su característica en cuanto al sonido. Entonces yo puedo hacer o describir qué es lo que yo encuentro cuando hago la percusión. Y tengan mucho cuidado en emplear los términos, ¿no? Cuando estamos en la práctica médica. A la palpación se encuentra matidez. A la palpación se encuentra matidez. A la auscultación se encuentra matidez. A la auscultación se encuentra matidez. Es a la percusión se encuentra matidez. Entonces, tengan cuidado con los términos, porque a veces como ustedes utilizan la mano, dicen a la palpación. Y como escuchan, a veces dicen a la auscultación. Entonces, no. La percusión combina los dos, pero se dice a la percusión. A la percusión. Y la auscultación es utilizando el sentido del oído, básicamente. Voy a escuchar fenómenos acústicos en el organismo y se utiliza el estetoscopio. Ya, por favor, chicos, cuando ustedes ausculten, ya, traten de que sea, yo sé que a veces va a ser un poco difícil por la práctica, pero traten ustedes de sentirse cómodos también, que haya un ambiente adecuado, silencioso. A veces ustedes tratan de escuchar y su compañero está que le habla, ¡oh, ya has hecho la tarea de ayer! El estetoscopio, identifiquen las partes del estetoscopio, por favor. Ustedes van a tener dos partes en el estetoscopio, ¿no? Esta zona de aquí donde se van a encontrar las ojivas, que son esos tubitos que van a terminar en las olivas, y las olivas es lo que va a ingresar hacia el conducto auditivo. ¿Cómo es la forma del conducto auditivo? Así, ¿cierto? Ustedes pongan así y va hacia adelante y hacia adentro, sí. Entonces, cuando ustedes se coloquen el estetoscopio, agarren ya las ojivas que tienen que estar en esa dirección. Hay algunos que agarran el estetoscopio y las ojivas están hacia atrás, hacia afuera. Y ustedes escuchan y el sonido sale hacia allá. Verifiquen cuando se coloquen el estetoscopio, en la práctica lo van a ver también.
¿ya? Luego, ustedes van a ir hacia el otro extremo del estetoscopio y van a tener la parte del estetoscopio que va a colocarse sobre el paciente, que tiene una zona más pequeñita, ¿no? Que es la campana, y otra zona que es la membrana o el diafragma. Eso lo van a ver en práctica. La membrana o el diafragma es la que vamos a utilizar con mucha más frecuencia para escuchar sonidos que la campana. La campana también me va a poder ayudar, sobre todo en la parte de cardio me puede ayudar en algunas cosas. Sí lo puedo utilizar, pero yo tengo que ver cuáles son cuándo lo voy a utilizar. Si ustedes agarran su estetoscopio, yo esto que agarran el estetoscopio y cogen esta parte, ustedes van a ver que se pueden mover. Sí. Yo lo voy jugando así. En la práctica. A ver, vamos a escuchar a este paciente. A ver, escuchan el silbido, el sibilante, y se coloca. No escuchan nada, escuchan todo lo de afuera. Sí, sí escucho, doctor, clarito. A ver, préstame el estetoscopio. ¿Qué pasa? Cuando ustedes juegan, este dispositivo tiene, lo pueden, para que sea más fácil de entender, lo pueden abrir o cerrar para que haya la transmisión del sonido. Entonces, cuando ustedes van a poner el estetoscopio, entonces agarran lo primero, obviamente antes de informar al paciente, golpeen para ver si se escucha o no. Si no se escucha, ábranlo para que se escuche, ¿no? Y luego tengan cuidado también al momento de poner el estetoscopio, sobre todo en invierno, cuando hace mucho frío, tengan cuidado, traten de calentar un poco la membrana para ponerlo sobre el paciente y no tengan frío. Entonces, esas consideraciones tenganlas en cuenta. Por favor, chicos, utilicen bien el estetoscopio. Muy bien, terminamos. El 90% del diagnóstico está en la anamnesis y en el examen físico, el resto son